Ponme mucha atención. La cultura se come a la estrategia para desayunar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Influencia de Impacto. Soy Charlie. Hoy estoy aquí con Roberto. ¿Cómo estás? Excelente, Charlie. Aquí estoy feliz de estar contigo, que ya tenemos un tiempo sin vernos, pero aquí estamos de vuelta y saludos para todos los que están conectados en nuestro podcast en las diferentes plataformas y en YouTube. Ahora, saludos. Así es, Roberto. Mira, el tema de hoy se llama 5 verdades ineludibles sobre la cultura organizacional. Y a modo de botana, como dicen aquí en México, de introducción, Roberto, decime, ¿qué es cultura? ¿Y por qué es tan importante? Pues, fíjate, Charlie, yo llanamente, ¿no? O sea, en forma de botana, como dices tú, cultura no es más que la forma en cómo nos comportamos, sino sin ponernos técnicos, ¿sabes? Sin ponernos a tratar de rebuscar. A la RAE. Exactamente, a la RAE o a tratar de vernos muy, tú sabes, muy sofisticados. Ajá. Pues cultura es eso, es la forma en cómo nosotros nos comportamos, ¿verdad? Es ese código no escrito o esas reglas no escritas que tienen que ver con la forma en cómo hablamos, como la forma en cómo interactuamos, cómo resolvemos los problemas, cómo bromeamos inclusive, o sea, Claro. todo eso compone nuestra cultura, ¿bien? Y cuando lo vemos desde un punto ya, tú sabes, organizacional, están el tema de los valores presentes al momento de entender la cultura, pues. Claro, sí, y a nivel de eso, como dices, es ese cuadro, ¿verdad?, que está pegado en algún pasillo de la organización. Ajá. Y como dices tú, mencionas la cultura en el sentido de que incorpora los valores, pero los valores es algo que uno cree, no algo que uno hace. ¿Cómo así? Y pues sí, ¿no? O sea, es algo que uno cree y también algo que uno hace. Y te lo coloco como ejemplo. Fíjate, para nosotros, como organización, y es un ejemplo, ¿está bien? Okay. Un valor es la excelencia. Okay. Entonces, creemos en la excelencia, creemos que la manera en como nosotros queremos vivir en el día a día es con excelencia. Y la forma en cómo lo expresamos bien puede ser en la entrega de algún producto, en la entrega de algún servicio que tenga una alta calidad. Nosotros decimos internamente que tenga el factor wow, ¿verdad? La puntualidad es una de las formas en cómo nosotros expresamos inclusive la excelencia. Claro. Entonces, fíjate, ahí estamos hablando de valores, creemos, ¿verdad?, en los valores, pero también la forma en cómo los expresamos es como la cultura se presenta. Ok, no, te entiendo. Y a ver, hablando desde la teoría, o sea, yo entiendo la importancia, pero, o sea, entre tú y yo, me parece que los líderes no le dedican mucho tiempo a eso. Pues tristemente, Charlie, Más que el cuadrito, ¿verdad? Más allá que colocar un cuadrito bonito, un enunciado, en fin, mírame, tristemente los líderes efectivamente no le dedican mucho tiempo a eso. Yo diría que hoy en día menos que antes, me refiero, hoy en día no le dedican menos tiempo hoy, no, al contrario, o sea, antes le prestaban menos atención, hoy le prestan un poco más de atención a eso. Okay. Y tiene que ver con todas las propuestas de herramientas de sistemas de gestión organizacional que se han venido levantando a través de los años. Digamos que hay un movimiento muy interesante que habla acerca del tema de la cultura y ha hecho que los líderes estén más sensibles a eso, o más amigables, más abiertos, más inclinados a... Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Charlie. O sea, los líderes en general, si tuviéramos que hablar de la mayoría, ¿verdad? Y es la experiencia que yo puedo ver en diferentes tipos de industrias, ¿ok? Cuando estamos hablando acerca de cultura, no hay algo definido. Probablemente dicen, mírame, sí, nuestra cultura. Y si tratamos de indagar un poquitito más, de rascarle allí, ¿verdad? Y decimos, ok, ¿cuál es la cultura de acá? O sea, como que batallan para poder verbalizarla. Entonces significa, si tú no tienes claro la definición de algo, entonces es porque probablemente definitivamente no lo tienes claro. Claro. Entonces allí yo lo veo muy presente. Y aquí pues, y es triste eso, definitivamente muy triste. Sobre todo cuando entendemos el valor de la cultura, esa frase que tú utilizabas al inicio del día de hoy, ¿verdad? De Peter Drucker, esto de que la cultura se come a la estrategia de desayuno. O sea, imagínate, o sea, ni siquiera para la comida o para la cena. No, de desayuno.
O sea, que si la cultura no está presente, podemos tener una increíble estrategia, y si la cultura no está presente en términos de definida claramente, ¿no? Porque siempre va a estar presente una cultura, ¿está bien? Claro. Porque hay una forma en cómo nosotros hacemos las cosas, y esa forma es nuestra cultura, ¿ok? Ujú. Pero no me quiero... Y mira, ir y más ahorita allá. vamos a entrar a estas 5 verdades ineludibles sobre la cultura organizacional, y Ujú. vamos a ver por qué es que esta introducción es tan importante. Porque la primera verdad ineludible dice: los líderes moldean la cultura organizacional, lo pretendan o no. Esa frase que tú dices es muy interesante, lo pretendan o no. Ujú. No, porque pueden no definirlo, Ujú, y esa es una decisión, así es. ya de por sí, ¿verdad? Así es, puede ser que no estén conscientemente definido, no estén conscientemente haciéndolo, pero inconscientemente sí. Claro. ¿Ok? A mí me gusta como Craig Rochelle lo explica, él en algún momento dice, la cultura está compuesta por las cosas que permitimos, y por las cosas que hacemos y por las que permitimos. Ujú. Entonces muchas veces las que permitimos, ¿verdad? Tal vez no estamos haciendo algo, pero sí estamos permitiendo algo. Ujú. Y al permitir algo estamos modelando cultura. Entonces como líderes, definitivamente, así no pretendamos modelar cierto tipo de cultura, aún con el acto de no pretenderlo, lo estamos haciendo. Claro, ignorar la cultura o no hacer nada para hacer algo, ya de por sí la está moldeando. Exacto, es una cultura. La Ujú. cultura de que no nos importa la cultura. Exacto. Y pareciera como filosófico el asunto, pero es verdad. Ujú. Definitivamente tiene todo que ver. No solamente, fíjate, el líder principal de la organización como tal la moldea, Ujú. sino también, o la modela, sino también los líderes que están o que conforman toda la organización. Ujú. ¿Sabes? Esas personas que están a cargo de departamentos, de áreas, direcciones, gerentes, en fin, ellos también están modelando esta cultura. Ujú. De hecho, nos gusta pensar que la cultura, y a mí me gusta pensar que la cultura realmente está compuesta por un montón de subculturas Ujú. internas. Entonces tenemos la subcultura del departamento de logística, la subcultura del departamento comercial, la subcultura del departamento de administración, y así la cultura, ¿verdad?, es la suma de muchas subculturas. Ujú. Y esas subculturas, de alguna manera, están siendo afectadas o impactadas por el líder de esa área. Entonces, Ujú. definitivamente es crítico. Nada, mírame, Charlie, nada influye más en la cultura de una organización que el líder de la organización. Nada. Por eso, ¿verdad?, hay que sacar provecho de ese principio. Claro. Y me refiero a esto, que si tú quieres empezar, ¿verdad?, a crear una cultura, a remodelar o reajustar una cultura o a mantener una cultura, Ujú. pues usemos al líder y quiero utilizar bien la palabra usar, ¿está bien? Apalanquémonos en el líder. Si yo quiero cierto tipo de cultura en mi organización, ¿verdad?, entonces voy a aprovechar de que todas las personas en la organización entonces tienen que estar súper comprometidos. Sí, eso es lo que yo quiero, Ujú. pero a eso vamos a llegar. ¿Por dónde comienzo? Con los líderes de la organización. Exactamente. Reúnete con ellos, que haya claridad con ellos. Tú como líder o yo como líder principal de una organización, debo tener la claridad de esa cultura para empezar a modelarla, y nada más con que el líder la esté empezando a modelar, ya vamos por un increíble camino, ¿verdad? Porque como te digo y repito, es determinante. Nada influye más en la cultura de una organización que el modelaje del líder. ¿Lo pretendan o no? Exactamente. Sí. Mira, entonces, Roberto, basando en esto que tú estás diciendo, Ujú. si un líder mira a su alrededor, ve su cultura y dice: no, esto no me gusta, o sea, esto no es sano, no me gusta lo que está pasando ahí, Ajá. pues en realidad lo que él debería hacer es mirarse en el espejo, Mm. porque es él el primero que está modelando. ¿Ok? Totalmente. Así Y, es. y tal vez algún líder dice: híjole, eso me dolió, Ajá. está incómodo eso que me acaban de decir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con aquellos que miran a su alrededor y dicen: a mí sí me gusta esta cultura? Mm. Check. Charlie, quiero detenerme en la primera parte que Ujú. mencionabas ahorita. Porque, fíjate, dices, y típicamente pasa eso. Mírame, ¿qué es lo que sucede muchas veces con las consultoras empresariales o Ujú. organizacionales? Que son llamadas o contratadas por los directores generales para decirles: no me gusta lo que está pasando en la organización, no me gusta lo que están viviendo, no me gusta lo que está sucediendo, no me gusta cómo están tomando decisiones, no me gusta cómo está avanzando la organización, qué sé yo, ¿verdad? Y un consultor, ¿verdad?, que tiene, más allá el paradigma que alguien pueda tener de consultor, Ujú. ¿verdad?, él sabe que lo primero que hay que hacer es ver al líder principal de esa organización. Porque si hay algo que no te está gustando en tu organización, muy probablemente tiene que ver contigo. Y lo que tú decías, lo primero que hay que hacer es mirarse
en el espejo, ¿verdad? Y eso es muy sabio. Ahora, por otra parte, bueno, mirarse en el espejo y hacerse las preguntas difíciles, ¿no? O sea, ¿qué tipo de preguntas tendría que hacerme yo entonces cuando yo estoy viendo que hay algo que no está funcionando? ¿Qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta cultura que estoy viendo en mi equipo y que no me gusta? Esa es una gran pregunta. Claro. Y es lo que tú estás diciendo. Mírate en el espejo primero. Por otra parte, esa persona que tú decías, híjole, ¿me gusta? ¿Me gusta lo que estoy viendo? Yo estoy contento con esto. Entonces, ¿y eso se vale? Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación allí? Definirla. O sea, clarificarla. Eso que tú ves que te gusta. Identifícala. Ubica 3, 4 valores que representen esa cultura. Okay, eso que tú ves aquí, que te gusta. Yo en una oportunidad platicaba con un director general de una empresa y él me decía, a mí me encanta el sentido de urgencia que nosotros tenemos acá. Entonces yo decía, ese es un valor de tu organización. Esa es una forma en la que hacen las cosas. Entonces, colócalo claro. O sea, que la gente sepa que aquí en tu organización el sentido de urgencia es un valor. Entonces, si a ti te gusta lo que estás viendo, clarifícalo. Identifícalo y clarifícalo para ti primero, ¿verdad? Y luego para toda la organización. La tendencia, Charlie, ¿verdad? Es a no hacer nada. ¿Y por qué la tendencia es a no hacer nada? Porque requiere chamba. Porque requiere, o sea, clarificar la cultura tiene que ver con, tienes que sentarte, tienes que pensar, y probablemente no te sientes tan cómodo haciéndolo, piensas que es una pérdida de tiempo, porque eres una persona muy movida a la acción, no sé. Lo que está bien no se toca mejor. Mejor no toquemos exactamente, porque ¿para qué moverle? No, al contrario, va a estar mejor inclusive, porque va a ser mucho más claro para todos. Y de hecho, Charlie, una de las principales responsabilidades de un líder es traer claridad. Y traer claridad sobre la cultura, vaya, eso es invalorable. Claro, no, mira, y al final hay una frase también que es en medio de estar hablando sobre preparándonos para este episodio, decía, la cultura no es algo que se hace, es algo que se interpreta. Mira. Y las subculturas es lo que hacemos con esa interpretación. Y es exactamente eso que tú estás diciendo. Así o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo yo como líder? Que está provocando este entendimiento, esta interpretación de parte del resto del equipo. Así con es. Eso que ellos están Y eso haciendo. es muy valioso. Lo que tú estás diciendo es súper valioso, porque entonces nosotros inclusive asumimos responsabilidad de la interpretación que otras personas están haciendo de lo que yo estoy haciendo. Exactamente. Esto es valiosísimo. Mira, la segunda verdad ineludible dice, el tiempo erosiona la conciencia. Explícanos un poco qué quiere decir esto en cuanto a la cultura organizacional. El tiempo erosiona la conciencia. Esa es una manera poética de decir la ceguera de taller, ¿verdad? Nos inspiramos. Sí, porque, ¿sabes? Tenemos tanto tiempo en un lugar que el tiempo tiene ese efecto en nosotros, o ese impacto. Hace que la conciencia, ¿verdad?, que tenemos nosotros con respecto a la cultura de nuestro equipo, nuestra organización, se vaya bajando, perdiendo. Entonces ya las cosas ni siquiera nos damos cuenta cómo las hacemos, porque estamos tan acostumbrados, ¿verdad? O sea, me refiero a acostumbrados, tenemos tanto tiempo dentro de la organización que no vemos lo que es obvio. Claro. Por eso cuando una persona nueva entra a una organización, se le hace muy fácil identificar la cultura, cómo hacen las cosas que son saludables, las cosas que no son saludables y que nosotros ya las estamos haciendo pero como que ni nos damos cuenta. Y nos pasa de diferentes formas. Hace poco entré en un lugar en donde había un olor, ¿verdad? Muy particular, pero estuve horas allí. Y luego al finalizar de la tarde de ese día, entra alguien a ese lugar y de una vez percibió el olor. Fue algo como muy fuerte, ¿no? Y ya a mí ya se me... Claro. Y lo que estuve fueron unas horas. Ahora imagínate cuando estás años en una organización. Definitivamente el tiempo erosiona esa conciencia, pues. Entonces allí hay que entenderlo como principio porque no es una posibilidad, es una realidad. Ineludible. Ineludible, así es. Por eso, ¿verdad? Es ineludible, ¿no? Entonces, es una verdad ineludible que el tiempo erosiona la conciencia. Y dijiste algo muy interesante, porque al final
esos ojos frescos para el líder que tiene mucho tiempo de estar en una organización, Ujú, el cual de manera ineludible su conciencia se ha ido erosionando, ujú, es súper valioso, ujú, ¿verdad? Poder crear ese espacio para poder escuchar, mira, ¿qué estás viendo? ujú, ¿Qué estás interpretando ujú. de los comportamientos? Que eso puede ayudar mucho a ese líder a saber qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y qué quiero seguir haciendo, Así es. ¿verdad? Entonces, mira, la verdad número 1 dice, el líder es el responsable de la cultura, pero la número 2 dice, entre más tiempo pasa, menos consciente es el líder de esa cultura. Ujú. Y entonces, Entonces, ¿cómo hacemos con ¿cómo esto, verdad? hacemos? Mírame, yo pienso lo siguiente, echarle un par de cosas. Uno es encontrar las maneras de que la cultura sea clara para todos. ¿Ok? Ujú, Mantenerla visible. O sea, primero identificarla, clarificarla, colocarla en formas memorables, pues, ujú, que sea visible, que esté presente de diferentes formas. Eso sería una de las cosas que yo buscaría hacer. Y dos, ver formas de evaluar la cultura interna. ujú, Y yo pudiese pensar rápidamente en dos. Uno, encuestas a personas que llegan y que son, pues van a ser nuevas dentro de la ujú, organización. Fíjate que nosotros adoptamos esa práctica, ¿verdad? De una muy buena práctica de otra organización, la adoptamos y entonces cuando una persona entra dentro de la organización, valga la redundancia, ¿verdad? A los 3 meses hacemos una encuesta para que esa persona, no para evaluar a esa persona, sino para ujú. que esa persona nos evalúe a nosotros porque sus ojos son muy frescos. Claro. Entonces, eso va a aportar algo muy, muy bueno. Otra cosa es ese tipo de juntas estratégicas que le llamamos work on, ¿no? Que es detenernos un Ujú, momento cada cierto tiempo en el año y preguntarnos cómo estamos haciendo las cosas. Hacernos las preguntas. Por ejemplo, cada cierto tiempo nosotros como equipo hacemos juntas estratégicas, leemos nuestros valores, que ujú, son liderazgo, excelencia, autenticidad, y decimos, ¿cómo sentimos que estamos viviendo nuestros valores? ¿Nos sentimos bien ujú, con la forma en cómo los estamos viviendo? ¿Hay algún valor que creemos que necesitaríamos prestarle más atención? ujú, Entonces, ese tipo de preguntas nos ayudan a mantener o a mantener, no, nos ayudan a contrarrestar esa segunda verdad ineludible ujú. de que el tiempo erosiona la conciencia. Este tipo de prácticas debemos hacerlas sistemáticamente, porque de otra forma las vamos a perder de vista. Cuando lo hago sistemáticamente, entonces estoy tratando de cuidarme de esa tendencia gravitacional que hay del tiempo erosionar la conciencia. El asunto es que si el tiempo va a erosionar mi conciencia, Ujú. entonces seamos intencionales, ¿verdad? Buscando maneras para que esa conciencia se mantenga presente. Y Charlie, entre más tiempo pasa, más invisible se vuelve. Entonces, debemos cuidar, o sea, por ejemplo, en mi caso, que tengo tanto tiempo en la organización, ¿verdad? Yo probablemente, si no me cuido, puedo ser la persona más ciega dentro de la organización. Correcto. No, Ujú. bien, muchísimas gracias, Roberto. Está súper interesante esto que estás diciendo. Vamos a la siguiente verdad ineludible, que profundiza un poco más en algo que hemos venido hablando en episodios recientes. Y dice, las culturas sanas atraen y mantienen a la gente sana. Definitivamente. Ahí diríamos la ley de la atracción. Quiero referirme a Maxwell, pues, está bien. La ley de la atracción habla acerca de eso. Y de hecho, Charlie, en una organización que hay mucha rotación, Ujú, ¿verdad? Yo me detendría a revisarla bien, claro, independientemente de cuál sea el giro o cuál sea la industria, porque sabes que dependiendo de las industrias hay ciertos niveles de rotación que son entendibles, claro. ¿ok? Ujú, Yo entiendo eso, lo entiendo. Sin embargo, eso puede convertirse en una excusa para que nosotros no tengamos una cultura saludable. claro. ¿Ok? No, es que pues es normal, en este giro en el que yo me muevo, la rotación es normal y yo animaría a una persona que esté en cierto tipo de industria a que no se excuse con eso, sino que se detenga para revisarla. Mírame, alguien saludable se va a fastidiar, y quiero utilizar esa palabra, Ujú, se va a fastidiar de una cultura que no es sana, de burocracia, de micromanagement, sí, de claro. caminar como en un campo minado,
¿sabes? Eso de que tú Esas cáscaras de huevo. Exactamente, que caminas con cuidadito porque para que este no se moleste, para que el jefe no diga nada. Dígame si es una empresa familiar y de repente hay miembros de la familia dentro de la empresa y que no vaya a pensar esto, la esposa, el esposo, la mamá, el hijo, el cuñado, el quien sea, ¿viste? Entonces eso no es saludable y cuando tú estás sano, eso te va a fastidiar, Consejo. Y te va a brincar. Por supuesto. Y vas a empezar a interpretar, ok, aquí no se puede decir nada de esto, entonces voy a tener cuidado con esto. Y cuando estás en ese tipo de reflexión que tú estás mencionando, al final del día uno dice, esta como que no es una empresa en la que yo quisiera estar. Esta como que no es una organización en la que yo quisiera estar. Ahora, consejo. Si tú nos estás escuchando, nos estás viendo, en fin, ¿verdad? Y eres un líder nuevo, o y líder nuevo me refiero a que estás empezando, ¿verdad? En una organización y tú estás heredando una cultura poco saludable y entonces tú haces la transición hacia una cultura saludable. Esto es lo que te quiero decir. Habrá personas que se irán y no te tienes que preocupar por eso, porque lo más probable es que sean personas que tú secretamente deseas que se vayan. Entonces, no hay drama con eso porque tú vas entonces a traer luego a gente nueva a la organización que van a entender la cultura que tú estás tratando de crear. De hecho, a través de la cultura los vas a contratar, ¿verdad? Y esas personas van a apreciar el trabajo que tú has venido haciendo. Mira, perdón que te interrumpa, pero me brinca esta pregunta. ¿Cuáles podría ser para alguien indicadores de una cultura nociva? Fíjate, yo pudiese pensar, no sé si la palabra es indicadores, pero yo pudiese pensar en algunas señales para mí. Y mucho en América Latina, ¿está bien? Quiero enfocarme que es donde tengo realmente un rango de acción más claro en base a mi experiencia. Uno es el pasilleo, ¿sabes? Eso de que salimos y en los pasillos, la reunión después de la reunión, ¿sabes? O sea, terminamos nuestra reunión y entonces en el pasillo estamos hablando de lo que pasó aquí, pero no lo hablamos en la reunión. O sea, si tenía algo que decir, dilo en la reunión. O sea, no salgas al pasillo a hablar otras cosas acerca de la reunión. Eso, híjole, es una mala señal. Tercerizar, cuando digo tercerizar o triangular, más que tercerizar, triangular. Y es esto de que yo tengo algo que decirle, ¿verdad?, a Emiliano, pero en lugar de decírselo a Emiliano, te lo digo a ti. Y yo trabajo con Emiliano y yo me siento tan incómodo con Emiliano. Entonces me acerco entonces contigo y te digo, oye, Charlie, ¿sabes qué? Híjole, es que ya no aguanto a Emiliano. Es que mírame, es que siempre Emiliano no es responsable en lo que está haciendo, sus trabajos no son de calidad. ¿Y por qué no se lo digo a Emiliano? Y me río porque confrontas eso y te dicen, no, yo estoy buscando sabiduría. O sea, bueno, si es cierto, se vale, pero si no, que la gran mayoría de las veces no necesariamente es, ¿verdad? Porque fíjate, una de las cosas que tenemos nosotros internas aquí en nuestra organización es esta. Cuando alguien se acerca conmigo, ¿verdad?, y me dice, oye, ¿me sabes qué? Tengo un asunto con Emiliano. Esa persona sabe que lo primero que yo le voy a decir es esto. ¿Hablaste con Emiliano? ¿Verdad? Es lo primero que le voy a decir. Y la verdad, Charlie, ya como es un tema de cultura organizacional, las personas cuando se acercan, en mi caso, ¿verdad?, a platicar conmigo y me dicen, tengo un tema, quiero platicar contigo porque quiero hablarlo, necesito hablarlo con él, pero quiero hacerlo de la mejor manera. Entonces sí están buscando construir sabiduría realmente, ¿sabes? Otra cosa es la ausencia de responsables. Híjole, Charlie, mira, una cosa que yo valoro y que nosotros valoramos como organización es cuando alguien levanta la mano y dice, yo soy el responsable. Eso es, mírame, eso es, ¿cómo te digo?, una ofrenda de olor grato. O sea, que estamos tratando de identificar qué fue lo que pasó o hay una situación en la que evidentemente hay un responsable y no estamos... Y tú sabes, la antítesis sería gente tratando de excusarse, gente tratando de desmarcarse, de desmarcarse, no, pero es que fue logística, no fue compras, no fue producción, no fue calidad, fue el departamento que sea, ¿ok? Entonces, fue el otro, no. Cuando alguien levanta la mano y dice, yo soy el responsable, te digo, es música. Es música para nuestros oídos. Esa es una cultura saludable. Cuando alguien está tratando de evadir responsabilidades, hay algo. ¿Por qué esa persona está tratando de evadir responsabilidades? Y no quiero responsabilizar a la persona. ¿Está bien? Porque probablemente tiene que ver conmigo como líder. Porque cada vez que alguien se responsabiliza, entonces yo agarro y lo crucifico. Lo coloco en el paredón. De nuevo, ya interpretó que aquí la cultura
fusila a los responsables. Exactamente. Entonces, eso es una señal de una cultura que definitivamente no es saludable. Bueno, y pudiésemos hablar de varias, pero se me ocurren Wow, solo en eso pudiéramos hablar un montón. A ver, la cuarta verdad ineludible dice, la cultura de una organización influye en la productividad a largo plazo de dicha organización. Charlie, esta es una de las razones por las que la cultura es tan importante y no hay que defenderla mucho. Ahí es donde se ve tangible. Exacto. ¿Por qué? Porque no tenemos que convencer a nadie de que la productividad es algo importante dentro de una organización. Claro. Entonces, la productividad y la cultura están ligadas, están conectadas. Sí, la productividad es importante, ¿ok? Y la cultura es importante para la productividad. Entonces, la cultura es importante. O sea, así de sencillo. La cultura, ¿y por qué decimos eso? Porque la cultura tiene que ver con transparencia, el hecho de cómo se maneja la información. Esto de que yo no ando tratando de ocultar algo y en una reunión no estoy diciendo todo lo que debería decir. ¿Por qué? Esa sensación de secreteo, ¿sabes? Eso es tóxico, claro. ¿sabes? Y impacta la productividad, cuando hay transparencia, aquí están los datos, estos son los componentes, esto es lo que manejamos, así vamos en el proyecto, estamos en tiempo, no estamos en tiempo, híjole, en fin, lo que sea, todos saben, hay una transparencia total, hay una accesibilidad a la información. La buena cultura o la cultura sana permite eso, accesibilidad a la información. La cultura saludable permite el conflicto productivo. Ese conflicto, ¿sabes? Eso que Lencioni dice que de un lado está la armonía artificial y de otro lado está ese conflicto tóxico. No, hay un conflicto productivo, o sea, hay debates que son productivos. Claro. Promovemos ese tipo de debate, ese tipo de conversación en la que yo me permito escuchar que tú tienes un pensamiento diferente al mío y que eso viene a enriquecer de alguna forma y hay ese espacio. No hay el temor de no debería hacerlo. No. ¿Por qué? Una cultura sana permite ese debate. Hay una cultura de rendición de cuentas. Charlie, eso es importantísimo. La cultura saludable permite que haya rendición de cuentas. Sobre todo la rendición de cuentas que a mi criterio es una de las más poderosas, que es la rendición de cuentas entre pares. Normalmente como que tú y yo no tenemos problemas si le tenemos que rendir cuentas a alguien, ¿cierto? Yo no tengo problema. Ayer justamente tenía una reunión con el board, ¿verdad? Con el consejo directivo de esta organización y yo no tengo problema en que yo tengo que rendirle cuentas a ellos, tengo una presentación hecha, aquí están todas las cosas, en fin. Pero cuando se trata de pares, a lo mejor batallamos más, pero en una cultura saludable permite que haya rendición de cuentas entre pares, lo que hace que la productividad sea mayor. Claro, y ahí estás tocando con el punto para mí es medular. Existen frases de la cultura en general que dice, entre bomberos no nos majamos la manguera. Ajá. No nos pisamos la manguera, creo que dicen aquí. No sé. Exactamente. Bueno, aquí está Venezuela, México, Costa Rica, esto es para todos. Ok, y esto nos lleva a la última y quinta verdad ineludible sobre la cultura. Y dice, las culturas nocivas son lentas para adaptarse al cambio. Una verdad y para mí también una señal de una cultura no saludable. Cuando hay una cultura, cuando hay una organización, cuando hay un equipo que le está costando adaptarse al cambio, yo apuntaría al tema de la cultura. Probablemente no es un tema de sistemas, no es un tema de presupuestos, no es un tema de adaptación regular a un cambio que sí, claro que sí. Si hay mucha resistencia, es un tema de cultura. Charlie, los productos, las marcas, las organizaciones que crecen más rápido y que son más saludables son aquellas que no se centran en el mercado cautivo, sino en sus clientes que tú sabes, que quieren alcanzar, en sus clientes potenciales. Eso es súper interesante. Y esto no es una teoría, o sea, esto es una verdad. Bueno, tú lo sabes como experto en mercadotecnia, ¿verdad? Tú lo entiendes muy bien. Ahora, una cultura nociva está enfocada en sus clientes actuales, ¿sabes? Está más preocupada por lo que ocurre dentro de la organización que por lo que ocurre fuera de la organización. Por retener en lugar de alcanzar. Así es. Y allí, mírame, hay tantas cosas que pudiésemos hablar acerca de eso. Porque una organización que no está abriendo los ojos, ¿qué es lo que está pasando afuera? ¿Cuántas historias no tenemos nosotros, verdad? De esas, Kodak, Blockbuster y así,
muchas más, BlackBerry, Sí. en fin, muchas organizaciones que no tenían los ojos abiertos, estaban más comprometidos y hasta cierto punto pudiésemos hablar de, no sé si orgullo, bueno, pudiésemos hablar muchísimas cosas, pero si no este podcast va a ser de 3 horas, ¿verdad? El punto para mí es entender e identificar eso, que las culturas nocivas no son proclives al cambio, son lentas, lo resisten demasiado y eso es un gran problema para el tema de la perdurabilidad, Claro. de la permanencia en el tiempo, del crecimiento. Si yo no estoy con mis ojos abiertos buscando qué cambio debería incluir porque las generaciones cambian, las organizaciones cambian, las personas cambian y lo que gustaba ayer no necesariamente gusta hoy de la misma manera. En fin, hay un gran asunto, ¿sabes? Roberto, está genial y quiero recapitular nuestras 5 verdades ineludibles de la cultura organizacional. Número 1, los líderes moldean la cultura, ¿lo pretendan o no? Número 2, el tiempo erosiona la conciencia. La tercera verdad ineludible dice, las culturas sanas atraen y mantienen a la gente sana. Número 4, la cultura organizacional influye en la productividad a largo plazo. Y por último, las culturas nocivas son lentas para adaptarse al cambio. Así es. Increíbles verdades ineludibles. Muy bien, Roberto. Ojalá que este tema inicie buenas conversaciones en los equipos de trabajo. Esto es Influencia de Impacto. Que estén bien. Saludos.